Nasıl kaybedersin oğlumu? Beni aşma. Aşarsan ne olur? Benim burada oturmaya bile hakkım yok. Gidip benim Çınar'ı bulmam lazım. Dilan, sen yanlış bir şey yapmadın. Yaptım. Kaybettim onu. Çocuk elimizden kaçtı. Ne? Bu sefer gerçekten çok ileri gittik. Bir çuval inciri berbat ettiniz. Çınar! Tabii ya. Çınar'ın nerede olabileceğini biliyorum. Nerede? Buldum seni. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Dylan se enfermará más por el miedo a perder a Nar? ¿Qué hará Varán para encontrar a Nar? ¿Se entenderá que Zeida no está realmente molesta? ¿Tark y Varán discutirán sobre este tema? ¿Cómo saldrá Dylan de esta difícil situación? ¿Se enterará Varán de que la desaparición de Nar es una trampa para Dylan? ¿A dónde escapará Nar de los hombres e irá? ¿La señora Zeida y Acer romperán con Tark por lo que le hizo a Nar? ¿Dylan y Varán encontrarán a Nar antes que los hombres? Todo esto y más está ahora en este vídeo. Si quieres que Varán sospeche lo sucedido y comience a investigar, descubre que Zeida y Acer están jugando y encuentra a Nar lo antes posible, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis. Disfruten. Cuando Dylan recupere el sentido después de desmayarse, se dará cuenta de que ha perdido a Nar y se asustará mucho. Varán acudirá a ella después de su llamada y descubrirá lo que pasó. Juntos buscarán a Nar por todas partes. Sin embargo, Nar intentará escapar de los hombres y pasar la noche en algún lugar. Varán, por otro lado, intentará calmar a Dylan para que no se culpe y se enferme aún más, y por otro lado, pensará dónde encontrar a Nar. Aunque ambos se sienten impotentes, intentarán encontrar a Nar lo antes posible. La decisión de Varán Nar de dejar ir a Dylan al parque ya había llamado la atención de Varán. Mientras Zeida se desmaya y se desmaya, fingiendo estar triste, a Varán esto no le parecerá muy realista. Creo que ya está bajo la vigilancia de Zeida Varán, quien constantemente hace movimientos sospechosos. Dylan no querrá conocer a las señoras Zeida y Acer porque está triste y se siente culpable. Cuando Tark realmente acepte a Nar como a su propio hijo, se enojará mucho porque Dylan lo haya perdido. Y cuando habla como si culpara a Dylan, Varán reaccionará a lo que le dijo a Dylan, quien ya está muy molesto. Si bien Dylan encuentra justificadas las palabras de Tark, su tristeza se duplicará. Pero quizá quiera tranquilizar a Tark prometiéndole que encontrará a Nar. Pensará constantemente en dónde podría haber ido Nar y quedar devastado. Por un lado, Varán seguirá el comportamiento y los movimientos de las damas Aceri, y por otro lado, instruirá a sus hombres para que investiguen lo que sucede alrededor de Dylan y Nar mientras están en el parque. Si escucha a Zeida y a la señora Acer en la piscina diciéndole a Tark que tienen sus propios planes, las cosas se pondrán muy complicadas. Pero si no puede escuchar y aprender que esto es un juego, no podrá evitar el mal de Zeida y Aceran por ahora. Nar se dará cuenta de que los hombres son malos y se escapará de sus manos. Mientras quiere alejarse de ellos, oscurecerá y Nar se esconderá donde se sienta seguro. Al mismo tiempo, cuando descubre que esta es la trampa de Zeida y la señora Acer, se enojará mucho y les gritará, preguntándoles cómo se atreven a hacer tal cosa. Aceran y Zeida también aceptarán que esta vez han ido demasiado lejos y guardarán silencio porque son culpables. Aunque este problema causa cierta ruptura entre ellos y Tark, seguirán del mismo lado y harán planes para vengarse de Varán y Dylan. Mientras Dylan está en la habitación pensando a dónde podría haber ido Nar, de repente piensa en dónde se esconde Nar y le dice a Varán con entusiasmo que sabe dónde está y lo saca de la mansión. Después de salir a la carretera con Varán y buscar por todas partes, van al lugar donde creen que se esconde Nar y descubrirán que los hombres se llevaron a Nar antes que ellos. Porque encontrarán algo que pertenece a Nar y verán líos alrededor que indican que fue llevado por la fuerza. Dylan volverá a quedar emocionalmente devastado cuando vea esta situación. Entonces, Dylan y Varán encontrarán a Nar antes que los hombres. ¿Se revelará el juego de Zeida y Acer? ¿Se revelará que Hassan no tomó los medicamentos? ¿Se entenderá que Dylan tomó los medicamentos equivocados? ¿Cómo le explicará Berfin a la señora Ayan que no se encontró con Akif cuando la sorprendieron saliendo de casa? Sí, mis queridos seguidores, me encantaría que compartieran sus opiniones y pensamientos sobre este episodio con nosotros en los comentarios. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis.
Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.